farmacéutico de profesión, fui director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Venezuela, también director del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, CENCAMER. Fui presidente del Instituto para la Defensa del Consumidor y el Usuario, INDECU, que luego la transformamos en Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Cambiamos el concepto de consumidor, eliminamos el concepto de consumidor en la ley por persona. Y en lugar de ser una ley que lo que hacen las leyes de protección al consumidor en el capitalismo, que son leyes que surgen en el capitalismo porque sirven para lubricar la relación proveedor-consumidor, o sea que la operación de compraventa en el último eslabón de la cadena. Entonces eso lo transformamos para que no hablemos de consumidor, sino de personas, ¿no? Y de personas y el derecho que tienen a satisfacer sus necesidades, o sea, en la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios. Se elimina el concepto de consumidor, que significa, lo usamos como sinónimo, como es una acepción de digerir, desgastar, o sea, consumir, pero en realidad consumidor viene de sus raíces, la etimología de la palabra viene de con, que es conjunto, ¿no? Sumere, que significa su, que es sub, abajo, y mere es comprar. Consumir significa todos, el conjunto de los que compran al final, de los que compran abajo. Claro, todo el que compra no es consumidor. Por ejemplo, el que compra para vender no es consumidor, porque el concepto es todo el que compra al final, o sea, todos los que compran en el último eslabón de la cadena. Entonces, es un concepto que ha surgido en el capitalismo y que se manejan como indicadores el consumo, cuando hay crisis se manda a consumir, se habla de sociedad de consumo. Los sujetos en la sociedad no son personas, sino consumidores. O sea, el capitalismo no lo ve como consumidores. En el capitalismo es bueno que tú o seas explotado en la fábrica de las 24 horas que existe en el día. La jornada está dividida en 3 de 8, ¿no? O sea, donde 8 horas somos explotados, 8 horas somos consumidores, tenemos que digerir lo que se produce y otras 8 horas tenemos que descansar para reponer energías para luego las siguientes 8 horas entregarle esas energías al patrón, ¿no? Convertida en plusvalía. Entonces, bueno, nosotros tratando de cambiar el concepto de esto de consumidor, transformamos la ley, transformamos la institución de defensa de los consumidores, que ya no eran para nosotros consumidores, sino personas. Luego fui nombrado ministro de Comercio, el cual duré 1 año en el ejercicio. Fui removido de ese cargo en febrero del año 2010. Soy profesor universitario en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, con un cargo a tiempo convencional. Soy profesor de Química General. Trabajé por mucho tiempo en la Organización Panamericana de la Salud como consultor nacional en el área de informática médica, en el área de informática en sistemas de información en salud. Y bueno, luego en el año 98 hice una carrera en el gobierno nacional, una vez que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República. He trabajado con el Estado. En el Ministerio de Comercio, bueno, iniciamos lo que fue la Corporación de Mercados Socialistas. Hubo varias iniciativas como las areperas socialistas, hicimos las caucheras socialistas. Todo esto se ha desvirtuado hoy día. Las caucheras desaparecieron. Era un enlace entre la fábrica Funza, tomada por los trabajadores en Uruguay, y lo que era un sistema de distribución de neumáticos para el transporte público. La breve experiencia que tuvimos fue muy positiva. Los neumáticos son de muy alta calidad, las que compramos a los compañeros de Funza, los cuales se portaron de maravilla con nosotros. La transacción, pues, eso no era comercio, eso era una nueva forma de hermandad que se hacía entre los pueblos, que nosotros sentimos eso.
a diferencia de comprarle a otro proveedor capitalista, etcétera, ¿no? Donde prevalece el egoísmo, la desconfianza, el aprovechamiento, ¿no? Como ellos, la ganancia, ¿no? Aquí lo que había era un derroche, pero de solidaridad y de amor, pues, a través de esas transacciones. Y por supuesto los neumáticos eran de una alta calidad. Le hicimos seguimiento a los transportistas que usaron los neumáticos y estaban encantados de la calidad del neumático, de la duración del neumático. Y bueno, y lo más importante, se vendían a la cuarta parte del precio de la Firestone, de la Goodyear, de los neumáticos convencionales, pues, que tanto que se fabrican o que se importan en Venezuela. Bueno, hubo otras experiencias para crear una forma de comercio socialista, de mercado socialista, y bueno, todo eso se nos vino abajo porque fui removido del cargo. Nunca me explicaron por qué esa remoción. El comandante Chávez me dijo, bueno, que era un asunto de estrategia política. Yo sospecho que hubo una gran amenaza de desabastecimiento en un año electoral, que fue el año 2010, que llevó al comandante a sacarme del juego, pues, en ese momento. Luego hubo un cable de Wikileaks que se reveló, donde la Embajada de los Estados Unidos informaba al Departamento de Estado, donde ellos tenían conocimiento de mi salida antes de que inclusive el comandante Chávez me comunicara, ¿no? Me lo comunicara a través del vicepresidente de la República, me comunicara que tenía que abandonar el cargo. Ahí explican, en ese cable que fue revelado por los Wikileaks, explican que la Cámara de Medicamentos Transnacional estaban preocupados por un borrador de un proyecto de ley de propiedad industrial que estábamos elaborando en el Ministerio, porque el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual pertenecía al Ministerio, y desde ahí estábamos elaborando un borrador de ley de propiedad industrial donde, por supuesto, impedía que las farmacéuticas, a través de las patentes de los medicamentos, bueno, pudieran seguir con el imperio de esclavitud que a través de los medicamentos, bueno, nos imponen. Y ellos decían que, bueno, habían participado en una conspiración junto con una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, hoy actual Tribunal Supremo de Justicia, donde ellos habían preparado una ley con lenguaje chavista. Ellos decían, entre comillas, con lenguaje chavista. Era una ley engañosa que tenía un lenguaje pseudo revolucionario, y con esa ley iban a sustituir el borrador de una ley revolucionaria que estábamos preparando en el SAPI, haciéndola pasar por una ley mejor, y que de esa manera desplazaron la ley nuestra. Por suerte, y gracias a ese cable de Wikileaks, donde se destapó las pretensiones de la Cámara Transnacional de Medicamentos, es que ese proyecto no ha tenido avance, no ha tenido éxito en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ellos ahí también revelaban que, bueno, que tanto la ley Samán, ellos la llamaban ley Samán, como el mismo Samán salía del gobierno, y que eso les iba a dar otro año de muchas ganancias, ya que el mercado farmacéutico para el año 2010 era de 6.000 millones de dólares, para el año 2011 fue de 7.000 millones de dólares, uno de los mercados más importantes de América Latina. Entonces, bueno, mi salida se debió mucho a la conspiración que desarrolló la Cámara Farmacéutica Transnacional y otros sectores de la alimentación, de la industria alimenticia, como Cargill, Monaca, Industrias Polar, que son como es un grupo nacional de la burguesía nacional que tienen monopolios importantes en el sector de los alimentos, ¿no? Los cuales nosotros golpeamos fuerte, golpeamos muchísimo desde el Ministerio, desde el Indepavis, y que bueno, que ahora sigo en esta lucha, seguimos haciendo la revolución, sabemos que esto es solo el preámbulo, esto es un proceso que es largo,
el cual es de años de resistencia y que, bueno, que no podemos, no podemos flaquear. Tenemos que seguir adelante y seguir con la moral en alto. La gente me ha dicho, me ha emplazado a que participe en un cargo de elección popular, pues ya que a pesar que el comandante presidente, él se comprometió públicamente, el momento que él anunció luego por televisión mi salida, él se comprometió que yo iba a continuar en la defensa de las personas. Mucha gente pensó que iba a continuar en la institución que venía, que salía del ministerio, pero que seguía en la institución, o que iba a otra institución en función de la defensa de los ciudadanos, porque a mí me veían como el defensor de la gente. Pero bueno, no ha sido así, han pasado más de 2 años y no ha habido una manifestación del alto gobierno para ocupar otro cargo. Y también, bueno, el comandante presidente tuvo un compromiso personal conmigo en que cuando yo desistí a lanzarme como candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias, y el comandante me dijo que bueno, que él tenía una estrategia, que él me veía en su equipo y que, bueno, que él que me quedara tranquilo porque yo iba a ocupar de nuevo un cargo en el Estado, en el Ejecutivo. Pero bueno, eso no se ha dado. Mientras tanto, ese tiempo no lo he perdido porque he luchado en las bases, con la gente, en función del socialismo y en función de ir construyendo la patria, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que vienen las elecciones. Como yo no tengo padrinos dentro del alto gobierno, ni tengo grupos, ni grupúsculos dentro de los factores de poder, entonces, bueno, la gente me han propuesto, ¿no?, que por qué no me lanzo a la alcaldía mayor de la ciudad de Caracas. Y bueno, yo he asumido eso como una propuesta verdadera y lo he asumido con sinceridad. No es como los candidatos que dicen que la gente que mandan a que los postulen, ¿no? Mandan a que los postulen y entonces ellos dicen, no, yo no quiero, y por dentro es que se están muriendo para ser los candidatos. Esa hipocresía política. No, yo sí quiero ser candidato. O sea, yo asumo, la gente fueron grupos, compañeros, allegados que me proponen la idea. Ellos inclusive me propusieron la idea para la alcaldía de Libertador y yo dije que no, porque esos espacios ya los tiene conquistados la revolución y nosotros necesitamos recuperar unos espacios que perdió la revolución, que actualmente los ocupa la derecha y son espacios políticos muy importantes. El reformismo dentro del proceso empieza a atacarnos, ¿no?, porque me ven como una persona radical, ¿verdad? Yo aclaro que radical no es extremista, no es ser fundamentalista. Radical es ir a las raíces, así como vamos a las raíces de la palabra consumidor, que vamos y decimos qué significa esto, ¿no? Entonces todo tenemos que llevarlo a las raíces y eso nos hace radical, eso nos hace de que no debemos negociar principios, etcétera. Y bueno, y sabemos que que existe el reformismo dentro del proceso y que es muy peligroso ese reformismo porque eso puede desviar este proceso, como ha desviado mucho la emancipación del pueblo europeo, o sea, el reformismo lo ha desviado y es un reformismo que se ha disfrazado de verde, de ecologista, ¿no? Y bueno, esa es otra discusión, pero hay que tener mucho cuidado con el reformismo. Entonces muchos reformistas me tildan de que yo me estoy autoproclamando, que me estoy autolanzando, que el lanzamiento de la candidatura es extemporáneo porque falta un año para las elecciones, pero bueno, nosotros sabemos que la derecha ya tiene los candidatos, ¿no? Y como nosotros no tenemos, como yo no tengo padrinos, no tengo padrinos en el sentido o compinches, no sé cómo se llamaría, cómo se le dice en Argentina, en México se le dice cuates, bueno, digo yo, que me postulen, ¿no? Entonces, bueno, aquí que me postule el pueblo, que me postulen las bases, y yo asumo pues esa postulación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la candidatura
levante vuelo. Una vez que la candidatura levante vuelo, ya no tiene marcha atrás. Es importante que el partido me considere dentro de los aspirantes. Aquí queremos que se rescaten dos cosas. Uno, el derecho de las bases a proponer aspirantes. Es un derecho que no podemos sustituir. El método no puede sustituir ese derecho, porque por ejemplo la cooptación es un método que se puede utilizar y que es válido en ciertos momentos históricos, en ciertos momentos políticos, pero que no puede sustituir la elección popular, o sea, la voluntad de las bases, la voluntad del pueblo. Sí es aceptable, hay circunstancias donde uno puede cooptar, pero esos puestos, esos cargos deben ser en situaciones muy especiales y por un tiempo muy corto, o sea, por un tiempo definido, corto, momentáneo, mientras se organiza una consulta popular. Pero la cooptación no puede ser sustitución de la consulta popular, o sea, no puede convertirse. Entonces nosotros tenemos que impedir que la cooptación sustituya, o sea, que sea un método válido que se siga usando, pero que sustituya la consulta popular. Lo otro es el derecho, bueno, a que las bases puedan proponer los aspirantes y que luego, bueno, se hagan las mediciones bien sea por primaria, y si es por cooptación, se tiene que argumentar la selección. O sea, la cooptación no puede ser arbitraria, o sea, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento también se puede explicar. O sea, yo acepto cualquier método que sea usado en forma válida, bien sea las elecciones primarias, que sea válida, en forma válida quiero decir limpia, ¿no? En el sentido de que todos los candidatos tengan las mismas condiciones para participar, porque también tú dices, bueno, yo voy a hacer unas elecciones primarias, pero entonces tú tienes un candidato que tiene todo el apoyo de un sector de la burocracia, y además que tiene recursos, ¿no? Que nunca explica de dónde salen esos recursos. Y tienes un candidato que no tiene nada, ningún recurso, etcétera, no tiene acceso a los medios oficiales de comunicación, etcétera. Tienes otros candidatos que empiezan a aparecer en los medios públicos, etcétera. Entonces, claro, ya hay una desventaja, ¿no? Unos tienen una desventaja respecto a otros, eso no es válido para participar en unas elecciones primarias o en una selección primaria. Tienes que darle igual oportunidad a todos. O sea, igual oportunidad no, tienes que darle igual condiciones a todos, pues. Independientemente si mi candidatura, o sea, logra alcanzar, o sea, logró la postulación o no logró la postulación. Pero que si nosotros logramos abrir el debate y que el pueblo, ¿verdad? El pueblo chavista, el pueblo revolucionario, abre el debate sobre la discusión del derecho a postular los candidatos y del derecho de participar en la elaboración de los programas, ¿verdad?, de gobierno y en los planes de gobierno para el gobierno local, los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Eso para mí sería una victoria política, una victoria revolucionaria, que mi candidatura estaría ya en un segundo plano, o sea que estaríamos dando avances, consolidando el proceso revolucionario e impidiendo la desviación del proceso revolucionario, porque una de las tareas que nosotros debemos ahorita tener es impedir la desviación del proceso revolucionario. Esa desviación es los sectores reformistas, es la derecha endógena que está infiltrada en el proceso. Entonces, ¿cómo nosotros los neutralizamos? Neutralizamos esa derecha ahí y que impida la desviación, porque nosotros tenemos una constitución, ¿verdad?, y un modelo de democracia participativa y protagónica, pero que estamos viendo que en muchos lugares locales, en la práctica, los gobernadores son verdaderos reyesuelos, están haciendo lo que les da la gana, le están dando la espalda al pueblo que los eligió, que los propuso y que los eligió. Y eso tenemos que
que rectificarlo. Tenemos que rectificarlo urgentemente, porque de eso depende la continuidad de este proceso. Marea Socialista es una corriente revolucionaria, la cual me ha apoyado a pesar que yo estaba en el Partido Comunista ortodoxo, ¿no? Y siempre el Partido Comunista tenía una riña estúpida, ¿no?, con el troquismo. Entonces, en el partido se veían a los troquistas como si fueran los enemigos, ¿no? Y eso es un error, porque tú estás equivocando el enemigo. O sea, nosotros somos hermanos. O sea, los comunistas leninistas, y los troquistas, que también son leninistas, troquistas, somos comunistas, ¿verdad? Y somos hermanos. Y entonces, claro, siempre hay grupos que les interesa hacer esas divisiones, etc. Y eso era muy común en el pasado, en el Partido Comunista, o sea, ver a los troquistas como enemigos, ¿no? Sin embargo, en el año 2002 hubo una situación cuando yo estaba ocupando el SAPI, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, y yo fui votado del gobierno por un ministro. El Marea Socialista, junto a la página web Aporrea, emprendió una campaña la cual nosotros logramos mi reincorporación al cargo que estaba ocupando, y quien salió del cargo fue el ministro que me votó, porque era un despido injusto, ¿no?, que estaba haciendo. Y a partir de ese momento, en el año 2003, por ahí 2002, 2003, empezó una relación de solidaridad con Marea Socialista y con Aporrea. Es una relación donde yo tengo mucha admiración por los compañeros de Marea Socialista, porque a pesar que yo ocupé cargos en el gobierno, ellos fueron incapaces de solicitarme prebenda o solicitarme beneficios, etc. Jamás, a pesar que yo tuve, ni de pedirme cargos para la militancia, decirme, mira, Samán, tienes que darme tantos cargos porque nosotros te hicimos un favor o algo así. Jamás hubo esa relación. Y eso me da una confianza, ¿verdad?, y una admiración de los camaradas que están en Marea Socialista. Marea Socialista siempre me ha apoyado incondicionalmente, a cambio de nada. O sea, nunca me han pedido nada, a pesar que yo he estado en cargos de poder en el gobierno. Eso, por supuesto, hace que yo tenga un compromiso también, que sea recíproco, ¿verdad?, esa relación de solidaridad. Y cuando lanzamos el año pasado, se lanzó la iniciativa de la Corriente Radical con la intención de poder recapitalizar el descontento, o sea, traer a la gente que está descontenta para impedir que esas personas, por los errores, la derecha endógena, etcétera, fuesen hacia la derecha, sino jalarnos estos militantes otra vez para que la gente diga, mira, aquí hay una esperanza, aquí hay una gente que es radical, que van a garantizar la rectitud de este proceso, etcétera. Cuando lanzamos la corriente radical, Marea Socialista se anotó igual, en forma incondicional, manifestó el apoyo a la corriente, sin decir, mira, Samán, ¿cómo nosotros vamos a quedar en esa corriente? ¿Vamos a quedar en la dirección? No, nada, sin decir nada, sino que ellos vieron el planteamiento y, por estar de acuerdo, dijeron, no, mira, estamos de acuerdo, por lo tanto, nosotros nos sumamos a esa corriente radical, nos sumamos. Y aquí no es que vamos a negociar cómo vamos a quedar distribuidos no, ¿verdad? Lamentablemente, en ese momento no acumulamos fuerza suficiente como para hacer que la corriente fuese un movimiento interno, pero esa corriente fue como una corriente de lava, digo yo, ¿no?
porque está la corriente que va por la superficie y está la corriente de lava de los volcanes, ¿no? Entonces una corriente de lava que va por debajo del suelo y que va acumulando presión y que llega después a un volcán y hace erupción, y es una erupción violenta. Bueno, la corriente radical es así como una corriente de lava, ¿no? Que se ha sumado a muchísima gente. Bueno, y ahora se han dado unas condiciones, bueno, como el volcán. El volcán está como empezando a entrar en erupción, con una acumulación de fuerza, con una acumulación de presión muy alta, porque han sido todos estos 2 años de trabajo a nivel de las bases, de recorrido nacional, de ir a las regiones, de estudiar también, porque a veces el tareísmo y la cosa no nos dejaba estudiar. Entonces, bueno, ahorita, estando fuera de la función pública, he tenido tiempo también de estudiar y de leer bastante, ¿no? Entonces, bueno, ha salido ahora Marea Socialista y me han manifestado los camaradas el apoyo a la candidatura. Ellos posiblemente lo hagan público también, el apoyo a esa candidatura, y por supuesto que nosotros ya la candidatura no se vuelve solo de Eduardo Samán, sino que bueno, que ya es toda la gente pues que está apoyando la candidatura. Entonces ya hay que hacer como una dirección colectiva para la candidatura, para que las decisiones y las acciones que se vayan a tomar en función de la candidatura se decida colectivamente, entre todos los grupos, los colectivos, algunos partidos de izquierda, pues yo aún mantengo una buena relación con el Partido Comunista de Venezuela, ¿verdad? Y con otros grupos, con la Corriente Marxista Internacional, que es un grupo de jóvenes troquistas, marxistas, muy honestos y muy trabajadores, ¿no? Espero que ellos, como en la primera vez, como cuando manifestaron también su apoyo a la corriente radical, bueno, que ahora puedan manifestar el apoyo a la candidatura. Entre otros movimientos de pobladores, movimientos de trabajadores de la economía informal, movimientos culturales, etcétera, poder construir una dirección colectiva y que esa dirección colectiva, bueno, pueda decidir, ¿no?, las acciones futuras de la candidatura. Bueno, muchas gracias.